espiritual. Entonces lo explica y le dice, esto que vos estás viendo tiene una interpretación, tiene una forma de verse. Nosotros ya compartíamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos en Apocalipsis el número 7, nosotros tenemos que ver que 7 es número de perfección. Cada vez que nosotros vemos el número 7, en el sentido del cumplimiento de Dios, el número de perfección, son 7 trompetas, 7 copas, ¿no es cierto? En este caso es el cumplimiento perfecto de Dios del tiempo final. Es la última copa que el último ángel toca, la séptima copa del séptimo ángel que toca, ¿no es cierto? Y hay algo que va a ocurrir y que va, ese día, dice que esta mujer, que la llama acá la Biblia de la gran ramera, ese día va a caer y va a ser destruida. Cuando nosotros vemos este pasaje, yo creo que ya te digo, a veces esperemos que no haya ánimo sensible, pero está hablando bastante fuerte sobre la Biblia cuando habla en su comienzo, la primera vez que habla en Apocalipsis, ¿no es cierto?, cuando manda las 7 cartas a las 7 iglesias, estas primeras 7 iglesias son las iglesias del Señor, ¿no es cierto? Está la iglesia de Esmirna, de Éfeso, está la iglesia de Pérgamo, Filadelfia, son 7, ¿no es cierto? Pero tienen cantidad de errores, el Señor le reclama algunas cosas, algunas son más santas, otras son más pobres, otras son menos cristianas, otras más cristianas, pero esas 7 iglesias, justamente son 7, y son la iglesia del Señor. Con todos sus errores, con todas sus cosas, son la iglesia perfecta del Señor. Amén. Ahora, cuando habla de esta persona que está hablando acá, no está hablando de la iglesia del Señor, sino que está hablando de una obra satánica y diabólica. La Biblia habla de que todo lo que es una de las abominaciones más grandes que contamina la tierra, la Biblia lo trata como la idolatría. Vos sabés que la idolatría en el Antiguo Testamento, de punta a punta del Antiguo Testamento y en el Nuevo, está terminando con estos pasajes, habla de que la idolatría es un flagelo que ataca a la humanidad, que daña y que lastima al planeta Tierra, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿no es cierto?, es sencillo saberlo, a veces yo había preparado un estudio, también había compartido sobre lo que es la idolatría, y si vos ves, ¿no es cierto?, los países más idólatras del mundo son los más pobres del mundo, ¿cierto? Países como la India, donde hay cantidad de imágenes, ¿no es cierto? Idolatría es adorar a algo, a una imagen, a un objeto o alguna cosa o persona y darle atributos que solamente Dios puede llegar a tener. Eso es idolatría. Entonces, cuando alguien hace eso, dice que una de las cosas que hace degrada la sociedad, destruye las vidas, lleva a las personas a la miseria y a la pobreza, porque las personas comienzan a creer en algo vano, en algo que no es. Libro de Salmos, capítulo 115, versículo 13, es el pasaje casi que por excelencia de lo que es la idolatría. Si usted quiere leerlo, por ahí si usted quiere buscarlo, si no, yo se lo leo. 115, 13, amén. Dios y los ídolos lleva por título, dice 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, ese es nuestro Dios, amén. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esa palabra es tremenda, porque habla de que la persona, la Biblia habla de que un ídolo no es nada, o sea, una imagen, la gente cuando se postra delante de un santito o de algo que marca una idolatría, dice que eso no es nada, y en sí si vos agarras una imagen, tiene ojos, tiene boca, tiene manos, puede tener pies, pero si eso se cae, no se vuelve a levantar, ¿no es cierto? Si vos lo corres hacia un lado, no camina y no se va hacia otro lado. Si vos no lo llevas, no se mueve. Ahora, dice que eso no es nada, no es vano, no tiene absolutamente nada. Pero dice la Biblia que aquellas personas que se llegan para adorar a esos ídolos, detrás de cada ídolo y detrás de cada imagen hay un demonio. El diablo desea adoración y busca que el hombre y la mujer le adore de alguna forma. Y dice que aunque la gente no adora abiertamente al diablo, o si hay religiones que adoran directamente al diablo, el diablo sí se toma, y los demonios se toman, detrás de cada ídolo, ellos consumen la adoración
de las personas. Es decir, que cuando alguien se postra delante de una imagen o delante de un ídolo, dice que está rendiéndole no adoración a eso que no es nada, sino al demonio que está detrás. Y dice que ese espíritu demoníaco de idolatría es tan terrible y suma a las personas tan mal, porque dice que ese espíritu se transmite a la persona y dice que semejante al ídolo, vos ves que hay una imagen que no se mueve, imagínate un muñeco o algo, y dice que cuando la persona adora eso, se hace semejante a eso. Se hace nula la persona sin poder moverse espiritualmente, ¿no es cierto? Sin poder hablar, sin poder ver. Dice la Biblia que el diablo ciega el entendimiento. Entonces la persona no se puede mover. Entonces, ¿qué hay detrás de la idolatría? Detrás de la idolatría hay pobreza, hay miseria, hay uno de los espíritus que yo noté que más se mueven de la idolatría es la pobreza y la miseria. Y otro es la nulidad de la persona. Ya te digo, cuando vos ves la palabra, cuando uno ve el mundo entero, uno puede ver que los países, lugares donde hay más idolatría, donde hay más imágenes, ¿no es cierto?, tales como los casos como la India, pertenecen a los países más pobres del mundo entero. Del mundo entero. Haití, eso también, en África, ¿no es cierto?, también que adoran, son los países más pobres. Y nosotros vemos acá en América Latina, ¿no es cierto?, nosotros estos días pasados compartimos sobre Haití, sobre cómo era. Y cuando uno ve, hay una diferencia tan terrible. ¿Vos siempre por qué? Porque el diablo ata a las vidas con cada idolatría. Eso es terrible. Ahora, nosotros tenemos en nuestro continente, aún los Estados Unidos, es uno de los países más poderosos de la Tierra. Y en los países donde menos idolatría hay, aunque hay siempre algo, porque el diablo se mete, ¿no es cierto? En los países donde menos idolatría hay, es donde más crece la educación, donde más abundancia hay, donde los países son más prósperos y tienen mayor nivel de vida, ¿no es cierto? Y en los países donde más idolatría hay menos nivel social, hay más pobreza y hay más miseria. Y pertenecen a los países más pobres del mundo, ¿no es cierto? Tal así como los países más ricos que alejan a la idolatría y que no tienen tanta idolatría, así como Francia, como Inglaterra, como mismo Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos se fundó, y aquellos países que tienen más bases bíblicas en su fundación, son los países que más han crecido y que más han prosperado. Y los países que por ahí han fundado sobre otras bases y sobre otras cosas, se han atado a la miseria y a la esclavitud. Cuando Estados Unidos se funda, ellos huyen, ellos salen huyendo de la Inquisición. Muchos cristianos, los que fundan Estados Unidos, los primeros en llegar, eran cristianos, eran creyentes, protestantes, que huían de la Inquisición porque Roma agarraba y los quemaba, aquellos que no creían, ¿no es cierto?, en el tiempo de la Inquisición. Hubo cantidad de mártires. Entonces ellos tomaban barcos, salían de Inglaterra y venían buscando un nuevo continente y llegaron a Estados Unidos. Entonces ellos fundaron ese país y fundaron por cantidad de bases bíblicas, de párrafos bíblicos, de creer en Dios, de ser una nación solidaria, de tantas cosas, de tomar ya de que tengan sus errores. Pero hicieron, gracias a eso, una de las naciones más poderosas de la Tierra, si no es la más poderosa, ¿no es cierto?, y más rica. Y algunos pueden decir, qué terrible, ¿no?, porque vos aquí cerquita nomás, recién decíamos, está Haití, está México, ¿no es cierto?, está todo lo que es Latinoamérica, y vos ves la diferencia que hay, hasta decía un pastor, ¿no es cierto?, una vuelta, que vos cuando salís de México y vas a cruzar a Estados Unidos, se matan los mexicanos para cruzar a Estados Unidos. Y dice que hay muros y hay murallas y no pueden cruzar, ¿no es cierto?, porque vos salís de México y entras a Estados Unidos y hay carreteras, hay asfalto, hay edificios, hay dinero, hay trabajo. El solo hecho de que ¿por qué te matan los mexicanos para cruzar desde su país hacia el otro país? Porque el solo hecho de ir al otro lugar, a trabajar en el lugar más pobre de Estados Unidos, implica que ellos van a ganar el triple de lo que ganan en su país. Simplemente cruzando la calle. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La tierra, aquí es la misma tierra, vivimos en la misma América, fueron fundados para la misma fecha. Y alguno puede decir, ¿qué será? No es eso. Es que en los lugares donde más se arregló la idolatría, donde más el diablo ha agarrado y atado. Y alguno puede decir, no, porque sucede que los países de Latinoamérica también vivieron mucho bajo lo que es los militares, ¿no es cierto?, las dictaduras y todo eso. Usted no puede decir eso. Pero sin embargo vos sabés que los otros días mirando los estudios, ¿no es cierto?, Haití, este país que ahora está sufriendo unas terribles consecuencias, fue el segundo país después de América, después de los Estados Unidos de América, en legislar su nación
como una nación república democrática y soberana. Es decir, que ellos fueron los segundos en instituir la democracia. Cientos de años antes que Argentina y cientos de años antes que otros países, ¿no es cierto? O sea, después de Estados Unidos que instituyó la democracia, Haití instituyó la democracia. Y aunque tuvieron casi siempre democracia, lo fundaron bajo bases no buenas. Y la vez pasada, ¿no es cierto?, hace 2 inviernos pasados, mirábamos acá unos estudios que lo tiene el hermano Nahuel, ¿no es cierto?, donde hablaba de lo que era en aquel lugar, aquellas religiones que habían tomado, aquella idolatría, ¿no es cierto? Y una de las cosas más terribles ha sido la idolatría. Una de las cosas más tremendas que ata al mundo entero es la idolatría. Y hay cosas que vienen aún de generaciones. Nosotros vamos a poder mover aún nuestro continente, que aún desde que se fundó, ¿no es cierto?, en aquel lugar de Estados Unidos llegaron aquellas personas que eran cristianas que llegaban a aquel lugar. Y para esta zona vinieron los españoles que traían todos sus ídolos y todas sus cosas. Y también lo que hicieron lo mismo que sigue haciendo el diablo hasta el día de hoy. Le traían espejitos de colores, traían dibujitos pintaditos a los indígenas de aquella época que estaban acá y se los cambiaban por oro, por plata, y así saquearon estas naciones, ¿no es cierto?, dejando cantidad de ídolos y de ataduras, que hasta el día de hoy nos siguen, ¿no es cierto?, mientras el hombre no quiebre esas cosas. Pero algo de lo tremendo, ¿no es cierto?, que habla la Biblia, ¿no es cierto?, es que estas cosas son tremendas. Y hasta el día de hoy, a veces, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica un poco tiene cantidad de ídolos, y recién hablábamos de lo que es la idolatría de Haití, la idolatría de África, la idolatría de la India, ¿no es cierto?, donde tienen cantidad de deidades paganas y de cantidad de dioses paganos, ¿no es cierto? Y a veces nosotros también, acá hay cantidad, y la Iglesia Católica acostumbra a decir, por eso esto estudio un poquito sobre la Iglesia Católica también, un poco fuerte, ¿no es cierto? Pero sí hay una cosa que es tremenda, que nosotros tenemos que entender, que toda idolatría es pecado y es maldición, y ata las vidas, y degrada a la sociedad, ¿no es cierto? Y detrás de cada cosa hay personas que han quedado atadas durante años con espíritu de idolatría, que a veces por desconocimiento, a veces por adorar imágenes, hasta a veces hay personas que tienen años en la iglesia, que tienen un santito y una virgencita, no lo puedo tocar porque le tiene terror. ¿Y por qué adoran los católicos los santos? Justamente, libro de Hechos, Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a leer y ahora contesto esa pregunta. Éxodo 2, 1 al 6. No, está mal levantado. Éxodo 20. Ah, la izquierda no podía ser. Éxodo 20. Sí. ¿Lo tiene? 1 al 6. Los mandamientos de Dios. Amén. Y Dios habló todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando habla de dioses ajenos está hablando de idolatría, ¿no es cierto? Estamos hablando de dioses paganos, a veces está hablando, porque cuando habla, los católicos tienen la misma Biblia que nosotros, y ellos tienen también el Salmo 115, así como vos lo leíste, ellos también lo tienen. Lo que pasa es que lo creen diferente, y ahora te muestro por qué. Entonces, cuando está hablando de idolatría, está hablando de dioses paganos. ¿Qué idolatría había? ¿Cuál era el lugar de donde salía el espíritu de idolatría? Por eso en este pasaje del Apocalipsis que leímos, que después vamos a ir, dice que Babilonia es el lugar donde sale toda la idolatría, ¿no es cierto? Y ese espíritu de idolatría que sale es aquello que ellos ven en dioses como Marduk, Isis, y todos esos dioses los transportaban a Israel, ¿no es cierto? Que eran imágenes, ¿no es cierto? Como las que tenían
los indios que vivían acá, que adoraban al dios Sol o a diferentes dioses, ¿no es cierto? El hombre se hacía una imagen de madera o tallada de algo, ¿no es cierto? Como lo que tienen en África, ¿no es cierto? Tallan una vaca, una oveja o algo y lo adoran, piensan que eso es un dios, eso es una banalidad de la mente, ¿cierto? Entonces, no tendrás dioses ajenos, se refiere a eso, a no hacerte imagen de algo para adorarlo. Ahora dice más, el versículo 3 del versículo 4, dice, versículo 4 del capítulo 20 dice, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. La segunda parte se refiere a no hacerse imagen de Dios. Cuando nosotros tomamos, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se refiere a no hacerse imagen para adorar. Los católicos cuando nacen ellos, ¿no es cierto? Los católicos te van a decir, si vos, vamos a Apocalipsis capítulo 17, así se le quiere llamar. Pero cuando vos hablas con los católicos, ellos lo que te van a decir, no, nosotros no adoramos imágenes, porque ellos saben que adorar imágenes es pecado y es maldición. Y la idolatría dice que los que van a ir al lago de fuego y azufre, lo dice bien claro, son los idólatras, los fornicarios, y están los idólatras ahí casi en primer lugar. Entonces, nosotros no adoramos imágenes, te van a decir. ¿Qué es lo que hacen ellos con las imágenes? Nosotros veneramos las imágenes, que es muy distinto, dicen ellos, ¿cierto? Que si vos tenés la fotito de tu señora o de tu esposa en una billetera, también es lo mismo que tener la foto o un dibujito de Jesús, que no había foto, ¿no es cierto?, en aquella época. ¿Cómo nace la idolatría? Ellos dicen, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, nace de que en aquel tiempo, en el año 1300, 1400, cuando se funda, no 1300, en el año 300, 400, cuando se funda la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, de esta era, cuando ellos empiezan a fundar la Iglesia Católica, para transmitirle a los demás, había cantidad de personas que no sabían ni leer ni escribir, no le podían transmitir la Biblia, aparte igual no querían transmitir la Biblia. Entonces, ellos lo que empezaban a hacer era hacer dibujitos e imágenes de la Virgen María, ¿no es cierto?, de Jesús, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, para que la gente los conociera. Pero la Biblia dice que cuando vos haces eso, tenés que tener mucho cuidado, porque Dios sabe cómo es el hombre y el espíritu perverso que tiene el hombre. Porque el hombre siempre es inclinado a adorar imágenes y adorar cualquier cosa. No solo la imagen de un apóstol, de un profeta, sino de cualquiera. Hasta de los cantantes modernos que hay hoy en día. Alguien se muere en la ruta, ¡pah!, un santuario. Y ya se postra la mierda. Y me compré, a mí me compré, a ver si me compro a mí también y ya se une. Y entonces ya tenemos un santuario de 3 kilómetros. ¿Sí? Y el hombre es así. Y Dios te decía, no te hagas imagen de ninguna semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra, o debajo de la tierra, para adorar. Nosotros como cristianos podemos tener alguna foto de algún dibujito que diga Jesús, podemos llevar hasta un collar con una cruz. Ahora, lo distinto es que yo me arrodille y le pida eso, que me postre delante de eso y le pida. Eso solamente lo tengo que hacer delante de Dios, ¿no es cierto? Y eso no es venerar, porque yo amo a mi esposa, porque yo no me arrodillo delante de ella a pedirle que me cumpla milagros, ¿no es cierto? Porque ella no puede hacer eso lo hace Dios. Amén. Entonces, esa es la diferencia que hay. Ellos creen y piensan que no están adorando, pero en realidad sí están adorando imágenes. Amén. Entonces, es una idolatría. Y el diablo es tan terrible, tan pagano, porque siempre va engañando a la gente. Y vos fíjate que cuando en este pasaje, cuando nosotros hablamos, este pasaje, cuando dice esta mujer que se siente sobre muchas aguas, y es notorio de que está hablando sobre Roma. Cuando los mismos católicos, la vez pasada nosotros compartíamos, ¿no es cierto?, un estudio bíblico que daba un cura que había salido de la iglesia romana, y dice que la Biblia, los católicos utilizan la Biblia en la columna, sí. Yo te quería preguntar, en el 17:6, creo que es, donde dice que guía a la mujer, es de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. La Inquisición. Amén, las muertes que hicieron. La sangre de los mártires había ya en aquella época, ¿no es cierto? Cuando los romanos
mataban a los cristianos, los llevaban a un lugar que se llamaba el Coliseo, que hasta el día de hoy existe, ¿no es cierto?, como ruina. En aquel lugar era el divertimento de las fieras, ¿no es cierto?, en aquel lugar se cree que murió Pedro, se cree que murieron Pablo también, y algunos de los apóstoles murieron en aquellos lugares. Muchos de los discípulos del Señor y de los apóstoles, los que creían en el Señor, los llevaban al Coliseo y los mataban, ¿amén? Los tiraban ahí para el divertimento del público. Esa es la sangre de los mártires, de los hijos de Dios, amén, que se bebió esta mujer que está sentada sobre muchas aguas, y luego la interpreta para que vos tengas una interpretación. Y te dice, las muchas aguas no son aguas, son multitud de pueblos y lenguas. Y cuando está hablando, dice que esta mujer es una mujer que está ebria, ¿no es cierto?, de pecado y de maldad y de fornicación. La iglesia del Señor es santa, sin mancha y sin arruga. Es la novia del Cordero. Y como novia se guarda santa y pura para el Señor. Ahora, la iglesia pecadora siempre es símbolo de fornicación y de pecado y de engañar a Dios, ¿no es cierto?, en el sentido espiritual. No sé si se entiende lo que quiero decir. Nosotros como hijos de Dios nos reservamos para el Señor como en una... Cuando el espíritu de fornicación, cuando habla la Biblia espiritualmente en lo que es iglesia, es el mismo espíritu de idolatría. Por eso la Biblia dice, Israel fornicó, Israel adulteró, Israel engañó a su Dios con dioses ajenos, los cuales son sus amantes, dice la Biblia, ¿cierto?, ejemplificando como que los dioses, aquellos dioses que adoraba Israel cuando se volcaba la idolatría, eran como amantes y no eran aquel esposo verdadero, el cual es Dios, el cual es esposo de su iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esta mujer es una blasfema, es una adúltera, es alguien que engaña con idolatría a su Dios, que no es el Dios, que no lo adora, y por lo tanto no es la iglesia verdadera del Señor. No sé si me entiende lo que quiero decir. Entonces, esta mujer que está hablando, primeramente que es mujer, porque es iglesia, luego que habla de que bebió la sangre, se está refiriendo a los mártires que había en aquella época, hasta los mártires de no hace mucho, ¿no es cierto?, de la Inquisición, siempre hubo mártires en la Iglesia Católica, y se está refiriendo cuando dice, y lleva en su nombre escrito un misterio, Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Cuando se está refiriendo a eso, los mismos católicos tienen al pie de su cosa que no se está refiriendo a Babilonia. Por eso lleva un nombre escrito, el cual es un misterio. Cuando está hablando Apocalipsis, muchas veces habla de misterio y de revelación para que vos interpretes. En aquel tiempo no existía Babilonia. Cuando estaba Jesús ya no existía más Babilonia. Babilonia hacía años había sido arrasado en cumplimiento de la palabra. Jeremías capítulo 50 se cumple al pie de la letra y dice que Babilonia, una vez que es destruida, nunca más será reedificada. Y hasta el día de hoy, Babilonia no existe más. Está en las ruinas, en el desierto, y aunque muchos la intentaron reedificar, nunca se pudo reedificar. Eso es cumplimiento de la palabra, ¿amén? Entonces, Babilonia no existía más ni en los tiempos de Juan, ni en los tiempos de Jesús, ni muchos años antes. Una vez que entraron a destruir a Babilonia, quedó destruida. Entonces, si está hablando de Babilonia, ¿de qué está hablando? Del espíritu de Babilonia. Cuando nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra no existe más. Hace milenios que no existe más. Pero el espíritu ese se sigue moviendo aún hoy en día. El espíritu de Sodoma y Gomorra es una clase de espíritu, ¿no es cierto? Y el espíritu de Babilonia es el espíritu de idolatría. Es el espíritu de idolatría. Y a eso se está refiriendo. Entonces, luego lo explica más claramente, dice, esto es para el versículo 9, dice, esto para la gente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, cuando se refiere a la bestia, dice, no hay una bestia así como si no, interpretarlo te dice. Son diferentes para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, en el versículo 9, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma está situada sobre 7 montes. Y son 7 reyes, 5 de los cuales ya han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Son 5 reyes, yo los anoté porque me había olvidado el nombre, son Augusto, Tiberio, Cayo, Claudio y Nerón. Y el que gobernaba en aquel momento, en aquel momento en que estaba Juan, era Vespasiano. Después de ese, falta uno más todavía. Y este se cree, según la Biblia, que va a ser o la bestia, o el falso profeta, o el anticristo. Uno de esos 3. Este va a ser el último que va a gobernar aquella Babilonia, espíritu de Babilonia grande, ¿no es cierto? El cual está hablando no de Babilonia, sino de Roma. Está hablando de este lugar.
Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra, ¿no es cierto?, aquellas cosas, este pasaje es bastante fuerte y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, porque muchas veces tenemos que orar, y esto no es para que nadie se sienta ofendido ni nada, porque muchas veces nosotros también malinterpretamos, y a veces yo la pasada le decía a unos hermanos, les comentaba, porque a veces nosotros confundimos, y la gente cuando ve nuestra iglesia o cuando te ven a vos como cristiano, la gente que no conoce a Dios o la gente que sigue una vana religión, ellos piensan que nosotros somos religiosos, que nosotros tenemos una distinta religión. Entonces, a veces, muchas veces pasa que, a mí me pasa cuando yo voy a la casa a veces a trabajar, ¿no es cierto?, como tal que soy cristiano, por ahí ellos peor, a veces gente que es de católica, ¿no es cierto?, peor hablan como cristianos, ¿no es cierto?, y hablan de la Biblia, y utilizan palabras, y la Eucaristía, y tal cosa, y hablan con cantidad de cosas como que ellos, mostrándome también, que ellos también son religiosos. Y muchas veces pasa que hasta agarran su santito y peor lo acomodan. Y a veces nosotros como cristianos, peor nos ofenden, ¿no es cierto? Y decimos, le bajamos para y ellos no entienden a veces por qué el ataque. Si ellos tienen su religión, yo tengo mi religión, nos respetamos mutuamente. Y no entienden que no se trata de religión, se trata de un cambio de vida. Eso es lo que trae el Señor. Y la mayoría de los católicos, yo quería compartir algún estudio sobre religiones, por ahí capaz de va a quedar para más adelante, pero la mayoría de los católicos, nosotros tenemos que tener cuidado porque no saben ni en lo que creen, no tienen ni noción de las cosas que cree la Iglesia Católica. Cuando nosotros hablamos de la idolatría, tomamos una punta de todo el error doctrinal que ellos tienen y que van teniendo desde la antigüedad. Es más, yo tomé bastante suave a la Iglesia Católica cuando estoy hablando de su fundación, de que ellos dicen que veneran, pero en realidad no sale de eso. La idea de las imágenes sale de Constantino, porque él une a la Iglesia con el Estado, ¿no es cierto?, y empieza a cambiar las imágenes, las mismas imágenes que ellos adoraban, las empieza a cambiar, y lo que hace es ni siquiera cambiar la imagen, le cambia el nombre de abajo. Eso es lo que hace Constantino cuando él une a la Iglesia en el año 300 después de Cristo, cuando se funda la Iglesia Católica Romana. Y entre cantidad de errores, hay cantidad de cosas que la gente tiene atadas y que cuando viene el Señor a veces necesita ser libre, necesita llegar a esa luz y a esa salvación. Y debemos reprender todo espíritu de idolatría que el diablo cegó la mente y ató las vidas, a todos los corazones, ¿no es cierto? Y que realmente deja a las personas nulas. Dice la Biblia que lo deja sin poder hablar, sin poder pensar. Los errores doctrinales que ellos tienen son tremendos. Yo no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta más para hacer? Pregunto, en el pasaje 17:11 dice la Biblia que él no es. ¿Es cierto que es algo con el que perdón y ahora va a tomar fuerza? Puede ser. Seguramente que puede ser. Puede ser la Iglesia Católica, justamente, que en este tiempo está bastante vapuleada y en este tiempo va a cobrar valor, ¿no es cierto?, como religión universal. Y va a ser la primera que se va a unir a la bestia proféticamente. Por eso es tan peligrosa. Y la idolatría siempre es peligrosa y siempre debemos reprenderla. Y siempre debemos pedir que el Señor limpie las vidas y los corazones. Más en nuestro país, que es tan idólatra. Y ya te digo, los otros días... Y nuestra provincia es peor todavía. Ya te digo, agarran cualquier cosa y hacen un santo. Hasta que hablan a nuestros sauces. Es que el hombre es inclinado a la idolatría por naturaleza. Por eso Dios prohibió eso. Terminantemente y tajantemente. Sí. Aparte parece que tenemos que ver para creer. Claro. Por eso es que se hace esto. Por eso que como que no es nada, pero atrás de eso no es otra cosa. Claro. Justamente el Señor te dice creer para ver, y la gente quiere ver para creer. Si no veo, yo no creo. Por eso lo que le decían a Israel, ¿cuál es tu Dios? Mostrarnos tu Dios. Israel le decía, mi Dios no tiene ninguna representación, nunca se vio una imagen de Dios. Israel, vos imagínate, los babilónicos tenían a Marduk, después tenían los asirios, los persas, tenían cantidad de dioses. Y vos decías, ¿cuál es el Dios tal? Y te decían, este Dios, este tiene tal imagen. Y Israel le decían, ¿cuál es tu Dios? No tiene imagen. ¿Cómo que no tiene imagen? Dice ellos. No tiene imagen, porque él prohibió que le hagamos imagen. Era el único Dios en aquella época en el mundo entero que decía, no quiero que me hagan ninguna imagen. Porque la gente, ¿qué pasaba? Comenzaba después a adorar y a venerar la imagen. Y la imagen es una representación, no es Dios de verdad. Entonces, es un símbolo. Inanimado, exactamente. Y detrás de eso se mueven espíritus
demoníaco. Espíritu demoníaco. Y ya te digo, las aberraciones, yo el otro día quería compartir un poquito también, te cuento dos cositas más. En la religión católica también ellos exaltan tanto a los santos, ¿no es cierto?, que ni siquiera la gente se rinde a Jesús. Y el nombre que tenemos que orar y que tenemos que clamar es Jesús. Hay cantidad de errores terribles, hasta hay cosas que a veces traen la gente a la iglesia, aún del sexo, de todas las cosas que ellos traen, que traemos de la iglesia católica, de las aberraciones que ellos creen que están totalmente erradas. Porque la parte de esa iglesia que él es el único mediador, no hay otro. No hay otro. Jesucristo es el único. Exactamente. Y él le dice a pie, no es al santo fulano, a Santano, y no vive, no dice eso. Es el único mediador. Yo a varias personas, a varios católicos les puse ese texto y claro, no saben qué decir. Claro, que ellos te van a decir no, porque yo antes de ir no voy a ir directo a Jesús, voy a ir a su secretario, porque tú no tienes secretario. Sí, ¿doña? En el 18, Sí. 18 y 17, ahí nomás. Sí. Dice, porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza. Acá habla de algo que va a desaparecer. ¿Será Roma esta? Exactamente. Exactamente, ahí